Es un placer tener con nosotros en el día de hoy al doctor George Torres, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante sus años de estudiante también fue un activo político estudiantil en gestas que tienen que ver con que la educación superior se ejerce desde la universidad también con esa visión política, pero el doctor George Torres, luego de graduarse de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se graduó de neumólogo y especialista en nivel de trauma en el Centro Médico de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos. Fue especialista en transporte aéreo de cuidado crítico de la Segunda Guerra del Golfo y Afganistán. En ese momento era coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y algo muy importante, gran amigo y compañero de lucha de ese gran luchador nuestro, don Claudio Camaño, quien falleció justamente producto de la negligencia, desatención, falta de cuidado y falta de garantía de derecho como resultado de un accidente de tránsito y los cuidados que no le proveyó el sistema de salud dominicano. Y nos acompaña el hijo de don Claudio Camaño Vélez, quien ya con su corta edad tiene una propia historia y fue candidato a diputado, como podemos recordar, a Alianza País en las pasadas elecciones. Ha hecho de la muerte de su padre una gran oportunidad para que en República Dominicana no vuelvan a pasar casos como lo de don Claudio. Bienvenido a Uno más Uno, doctor. Vamos a ver rápidamente en qué consiste la especialidad de trauma y cuidado crítico. Muchísimas gracias en primer lugar por permitirnos esta participación con ustedes y por llegar al pueblo dominicano, que ha sido nuestro norte toda la vida realmente. Esta especialidad consiste básicamente en la estabilización y protocolo del manejo de un paciente críticamente enfermo para evitar las consecuencias de un estado fisiológico anormal y alterado que lleven a una irreversibilidad de su cuadro clínico y en definitiva a la muerte. Pues son los pasos que se dan de manera organizada y sistemática para que ese paciente pueda sobrevivir al insulto inicial que le lleva a esta condición, revertirla tan pronto sea posible, y de hecho hay en ese contexto lo que se llama una hora de oro, donde ese paciente puede ser fácilmente revertido y su condición de salud entonces dramáticamente mejorar para que pueda sobrevivir ese insulto. ¿Y cuál es el protocolo que se utiliza en estos casos que debe ser de conocimiento del personal para que se pueda mantener una situación de estabilidad y que no se deteriore? Ante el insulto inicial, lo que se debe hacer es, y esto está escrito por decenas de años, no es nada nuevo, todo está consignado en lo que se llama el manejo avanzado del paciente de trauma, o Advanced Trauma Life Support, donde se sostiene en pasos sistemáticos, como le informé, el sostenimiento de la vía aérea, el sostenimiento de la respiración, el sostenimiento de la circulación, el evitar lo que se llama la disabilidad neurológica y después proteger el ambiente. Digamos que esto sucede en un ambiente fuera de un ambiente hospitalario, como sucede en la mayoría de estos casos. Entonces, proteger a ese paciente para evitar la hipotermia, el shock, la hemorragia y etcétera. Pero esos son los pasos que hay que dar y que todo... Eso se tiene que garantizar, por ejemplo, en el caso de don Claudio, un accidente de tránsito, desde el mismo lugar del hecho. Desde el mismo lugar. Tiene que llegar un equipo médico que garantice todos esos protocolos. Eso es lo ideal. Últimamente se ha probado que la parte más importante es esa primera hora, esa estabilización del paciente. Hay una diferencia muy marcada entre lo que es un paciente estable y un paciente estabilizado. Y aún un paciente estable tiene que ser estabilizado para ser transportado. Sí, el segundo plano de ese mismo proceso es la comunicación entre quien recibe o evalúa el paciente en la primera instancia y el centro médico que lo va a recibir. La diferencia en estable, estabilizado. Perfecto. Un paciente necesita ser estabilizado. Vamos a hablar de los parámetros. Sí. Las condiciones de estabilidad de un paciente no pueden ser dadas simplemente por un parámetro. Exacto. Porque hay una serie de parámetros fisiológicos que se alteran en el momento de un evento crítico o de un trauma. Por ejemplo, el tomar la tensión arterial como un parámetro de estabilidad es un error enorme, porque
Aproximadamente la tensión arterial se va a sostener hasta que un 30% del volumen circulante, del volumen sanguíneo, se pierda. Pero en un caso de una hemorragia aguda, ese 30% puede durar minutos o puede durar incluso algunas horas, como desgraciadamente sucedió con nuestro compañero. De manera que un paciente que llegue, y voy a utilizar el caso de él como ejemplo, triste para mí, profundamente triste para mí, una persona que conocí por más de 35 años, pero un paciente que llegue, por ejemplo, con varias costillas rotas, un húmero fracturado, 2 pulmones colapsados, una contusión pulmonar y una hemorragia dentro del tórax, y tenga la presión bien, el sentido común, que desgraciadamente es el sentido que menos usamos los seres humanos, no puede indicar que ese paciente esté estable. Tiene su presión normal, porque Claudio era una persona, un ser humano saludable, muy saludable, pero ese parámetro que se utilizó para establecer una definición de estabilidad no era correcto. Ese paciente para estabilizarlo, para responder su pregunta, había que corregir las anormalidades agudas que tenía el paciente para entonces proceder a su traslado. Usted no solamente ha dado una excelente explicación del protocolo, a mí me interesaría ahora ver qué pasa en los centros hospitalarios cuando llega un paciente en esa condición. Aquí en República Dominicana se exige un depósito o se rebota, como fue el caso de don Claudio, que pasaron un periplo interminable e inimaginable. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Eso es ilegal. Hay una ley del Congreso de los Estados Unidos, editada en el 1986, se llama la ley EMTALA, que es parte de una ley más global que se llama la ley COBRA, donde un paciente que llegue a una sala de emergencia no puede ser rechazado ni por condiciones de estatus económico, ni por condiciones de inmigración, ni por no hay parámetro alguno que evite que un paciente sea atendido. Y volvemos a lo mismo, estabilizado completamente en el caso de que ese centro no tenga la capacidad de afrontar un nivel superior. De manera que por etapa. Un equipo de trauma puede ser un médico y una enfermera, pero tienen que estar en capacidad de estabilizar ese paciente. Digamos, un pulmón perforado, tienen que insertar un tubo en el pecho. Tienen que saber drenar eso. Y un tubo en el pecho, no se crean que es una cosa pronunciada, en los casos de trauma agudo, es simplemente un catéter pequeñito, una aguja que se introduce en el pecho, se expande el pulmón que está sostenido a una presión anormal en el tórax, e inmediatamente, o lo más probable es que la condición hemodinámica del paciente, que se refiere a su tensión arterial, se refiere a su capacidad respiratoria, Bueno, Juan mejore Bolívar Díaz, el dramáticamente. periodista que usted conoció, que estaba aquí acompañándonos, subió un trauma, un accidente vehicular, y gracias a esa puñalada, como él dice, a sangre fría, se le salvó la vida. Se le salvó la vida. Es decir, en Estados Unidos, pero también me imagino que en muchos países es la norma. Hay que atender a una persona que llega con un trauma. Punto. Bajo condiciones legales, morales y éticas. No se le puede negar el servicio de salud. Y hay casos en Estados Unidos donde al inicio de la ley se violaba, hay sanciones, hay ejemplos. Que yo conozca, yo precisamente tengo la edad médica, tengo la experiencia médica de la ley. Yo nunca he vivido un caso de esa naturaleza, donde a un paciente se le niegue la atención en una sala de emergencia. Eso nunca lo he visto. Y si se le niega, los familiares pueden demandar después. El hospital puede perder su acreditación y su licencia. No solamente los familiares, el Estado, la sociedad, el gobierno federal le va a caer encima. Claudio Camaño, hijo, vamos a recordar rápidamente lo que pasó con tu padre, pero vamos también a ver en qué está el proceso y, bueno, esta gran contribución para que la teleaudiencia sepa que la muerte de don Claudio no solamente fue evitable, sino que a diario, y ahora que es Semana Santa, que ocurren cantidad de accidentes de tránsito, el país no asegura esos derechos que están asegurados allá. Quiero agradecer a usted por la oportunidad y por agradecer a todos los doctores como un tío para mí, que
que haya acudido a nuestro llamado, porque nosotros quisimos que viniera un profesional en el área para que se entienda que lo que nosotros estamos planteando como familia no es un tema, no es un tema que nos lo estamos inventando, sino que aquí hay un problema serio. Aquí hay un problema donde tenemos centros médicos que anteponen el tema económico por delante de la vida. En el caso de mi padre no fue un rebote económico, pero aquí se dan todos los días. Ahora mismo, en este preciso momento, tiene que estar en muchos lugares rebotes económicos. Hoy van a morir personas por los rebotes económicos. Entonces, ¿qué pasa? Y lo que pasó con mi padre es algo todavía más inhumano. Aquí hay centros médicos que no reciben un paciente que llegue en cuidado crítico para que no le afecte sus estadísticas. Porque si se me muere el paciente, me estigmatiza el centro. Entonces, para que no se me estigmatice el centro, yo mejor no que se muera afuera, pero no se me muera aquí. Entonces, y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de mi padre, lo trasladan de Baní acá a la capital sin haber hecho un enlace con el centro al cual venía. Simplemente hay que llevar un centro de mayor nivel, pero a su suerte, como un domingo en la noche, le dicen, mire, nosotros no tenemos las condiciones para dar atención, pero no hacen un enlace, no hacen el enlace, lo cual... Perdón, aparte del enlace, ¿qué Sí. atención le dieron en esa primera ocasión? Bueno, ¿Lo estabilizaron? no, en esa primera ocasión le tomaron Presión. le tomaron la presión, le hicieron una radiografía, pero no hubo un proceso de mantener el monitoreo, por ejemplo, los niveles de oxígeno, no hubo un proceso por ejemplo, el tema del tubo de pecho, que es un tema que cada vez nos damos cuenta que es un tema más elemental. Es increíble que en ese centro hospitalario de Baní, que se presta como uno de los de mayor calidad, no hubiesen las condiciones para poner un tubo de pecho, cosa que en Estados Unidos, según explica el doctor Jorge Torres, hasta las enfermeras, hasta el personal de enfermería está capacitado para poner un tubo de pecho. Entonces, por ejemplo, ahí también nos hemos ido dando cuenta cómo, por ejemplo, la clínica Abreu, que es un centro médico de nivel 3, un centro médico de nivel 3 está obligado a tener personal médico especializado. O sea, cuando nosotros llegamos a la clínica Abreu nos dicen que no hay un cirujano torácico, que nos hemos dado cuenta que no se necesita un cirujano torácico. Venimos de esa referencia de Baní para acá con la necesidad de un cirujano torácico, pero no se necesitaba. Un cirujano general e incluso un médico, sin ni siquiera ser cirujano, podía haber hecho esa intervención. Sin embargo, de Baní nos mandan para acá porque ellos no tenían un torácico allá, porque son un centro de nivel 2. Pero, por ejemplo, Abreu, que es un centro de nivel 3, estaba obligado a tener un cirujano. Y, de hecho, esa situación le puede hacer perder a la clínica Abreu su categoría, además de las multas y las penalidades. Nosotros hemos tenido que iniciar un proceso, una demanda civil, porque es el único mecanismo que tenemos. Claro, nosotros hemos planteado claramente que cualquier fruto de esa demanda lo vamos a donar a entidades que trabajen con el tema de salud. Pero nosotros no queremos capitalizar ni ponerle una cifra económica a la vida yo hubiese dado todo el dinero que no tengo por haber tenido para un día más conmigo. Entonces, esto no es un tema de darle un valor monetario a la vida, es un tema de que haya sanciones, de que haya un régimen de consecuencias, de que se sepa que la vida de un ser humano es un bien invaluable y que debe ser custodiado. Yo siempre he visto la actitud de la familia Camaño, sobre todo tú, en Muchas este gracias. caso, como aprovechar una tragedia como una oportunidad para resolver un problema que no puede afectar a cualquiera de El que no conoció a Claudio Camaño no sabe por qué es herencia con él. Yo estoy seguro que si Claudio estuviera aquí sentado y hubiera sido yo el afectado, o Dios no lo permita nunca a su hijo, él estuviera diciendo las mismas palabras. Completamente seguro. Y que él estaría orgulloso en el día de hoy de que su muerte pueda servir para algo. Porque por eso fue que él vivió y luchó toda su vida. Esa es una oportunidad. Nosotros entendemos que la mejor forma de honrar la vida, lo que fue la vida y su memoria, es que su muerte trágica, sin sentido, sirva para evitar Eso. que
muchos dominicanos sigan muriendo de manera innecesaria, de manera injusta, por un sistema de salud inhumano. Y yo estoy seguro de que si mi padre hubiese entendido que su muerte iba a ayudar a eso, es una manera de uno mi padre siempre estuvo dispuesto a dar su vida por su país. Y yo me lo imagino. Es así. Me lo imagino como una entrega de su vida y que en este proceso estamos pues librando una batalla junto a él. Entonces, y por eso hemos decidido afrontar esta situación. Realmente para uno como familia es muy trágico uno tener que hacer un proceso judicial y revivir constantemente esa situación, pero entendemos que estamos obligados con la memoria de quien fue Claudio Camaño Grullón, y de quien es para nosotros y para nuestro país, de que su muerte sirva de precedente. Y nosotros no hacemos esto, mire, nosotros no hacemos esto con odio ante las clínicas, ni con odio ante el personal que trata. No lo hacemos, lo hacemos por el cariño, por el amor que le tenemos a ese pueblo. Y una gesta patriótica en honor a quien dedicó tanta gesta patriótica ahora por el derecho a la vida y a la salud. Y estamos dispuestos a llevar esto a las instancias y lo que haya que hacer para que nuestro país, ese trato inhumano, el doctor Jorge Torres nos puede corroborar lo importante que es no una hora, un minuto para un paciente que llegue en condiciones de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy mi padre está en las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito, pero mi padre debería estar en las estadísticas de muerte por negligencia médica, que aquí no se registra. Entonces, aquí hay que comenzar a abrir expedientes de las muertes por negligencia médica. E incluso una mujer que su esposo le dé 2 puñaladas y que cuando llega al centro de atención muera desangrada porque no recibió las atenciones, no la pueden poner como estadística de muerte por feminicidio. Hay que poner las estadísticas de muerte por negligencia. Entonces, y son de las cosas que vemos en nuestro día a día. Bien, agradecerle la presencia al doctor Jorge Torres, como digo, graduado de la universidad, pero con una especialidad muy importante en Estados Unidos, y a Claudio Camaño, hijo, porque estamos en presencia de algo que no debió suceder, pero que se está aprovechando para que no vuelva a suceder con cualquier dominicano o dominicana. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.